La alta capacidad intelectual es una compleja manifestación de la inteligencia humana. No es un fenómeno frecuente, pero sí que entraña un gran valor personal para quien la posee y social por los grandes logros y contribuciones que es posible de ofrecer a la sociedad y que han sido en realidad el motor para el progreso humano a lo largo de la historia. Dada, por lo tanto, su importancia y dada la experiencia que hemos acumulado en el campo de la investigación y en el campo de la intervención con niñas y niños y jóvenes con alta capacidad intelectual, ha surgido este libro publicado por la editorial Síntesis, que está dirigido a una amplia comunidad de profesionales, tanto profesionales de la educación y gestores educativos, como profesionales de la medicina, por ejemplo, pediatras, neurólogos y también de otros ámbitos, como por ejemplo familias o personas interesadas en este campo, en el campo de la alta capacidad intelectual. En la elaboración de esta obra, de este libro, hemos partido de las referencias y de los resultados más actuales y acreditados de la investigación científica en un ámbito multidisciplinar que proviene desde la psicología, la genética, la neurología, aglutinadas, coordinadas dentro de lo que denominamos la neurociencia o el neuroconstructivismo y también en el campo de la educación. ¿Para qué? Para poder proponer a lo largo de los 6 capítulos que componen la obra, por una parte, una claridad conceptual de partida, de la cual se derivan prácticas de diagnóstico y de medida fiable para detectar la alta capacidad intelectual, pero también y sobre todo estrategias de intervención educativa, porque la alta capacidad intelectual, como decíamos anteriormente, es esa manifestación diferencial de la inteligencia humana que tiene una base biológica que comporta unos correlatos estructurales del cerebro y de su funcionamiento. Pero estos correlatos estructurales y de funcionamiento cerebral solo son un potencial que da soporte a la posibilidad de elaborar estos altos logros en distintos campos como la política, el científico-tecnológico, los servicios, el arte, etcétera, etcétera. Pero es un potencial que debe expresarse y para expresarse depende de la confluencia de variables personales, pero también de variables ambientales entre las cuales destaca la educación. De ello la importancia de este libro y por ello también proponemos una reflexión sobre el estado actual y la respuesta del sistema educativo hoy en nuestro país y internacionalmente respecto a los aprendices con alta capacidad intelectual. Y no solamente esto, sino que ofrecemos especialmente una visión de las estrategias educativas que han probado mayor eficacia y además acompañados con pautas de organización y de programación que organiza, que facilita al profesional aplicarlas en el campo educativo, en el ámbito educativo, escolar y extraescolarmente. Básicamente estas estrategias de intervención educativa giran en torno a aquella que hoy en día los expertos consideran más eficaz y por lo tanto más aconsejable, que es la diferenciación del currículum escolar a través del enriquecimiento. Pero también complementariamente se abordan, cuando es preciso y aconsejable, otro tipo de estrategias complementarias, como puede ser la flexibilización de grado, denominada aceleración en nuestro país, o el mentorazgo. De esta forma, esperamos que el libro haga una aportación al campo de la alta capacidad intelectual para que podamos contribuir a conseguir o a lograr personas capaces de aprender autónomamente, pensadores capaces de resolver problemas complejos, integrando éticamente sus competencias cognitivas y sociales y su bienestar en la heterogeneidad del siglo XXI en el que vivimos. Al hablar de alta capacidad, lo primero que nos suele venir a la cabeza es que se trata de un fenómeno infantil.
relacionado con niños y niñas y quizá con alguna cuestión escolar que los afecte. Olvidamos, sin embargo, que una parte muy importante de la alta capacidad, de hecho, se centra en las personas que en algún momento de su vida, probablemente en la edad adulta, han generado productos excepcionales. Es decir, no recordamos a Einstein o no recordamos a Marie Curie por las notas que sacaron en la escuela, sino por la producción, en este caso científica, como podría ser artística o de otro tipo, que consiguieron generar. Hay una situación que habitualmente también se olvida, que es que cuando se hacen números de entre los presuntos casos de alta capacidad durante la infancia y los escasos casos, valga la redundancia, de alta capacidad adulta o de alta productividad adulta, hay dos elementos de descuadre. Uno, hay muchísimos, de hecho hablaríamos de más del 90% de los casos diagnosticados durante la infancia que pues, no redundan o no resuelven con alta productividad adulta, y otra, que hay bastantes casos, de hecho más de los que habían mostrado calificaciones de alta capacidad infantil, que no habían sido diagnosticados y en cambio sí producen materiales de altísima calidad a lo largo de su vida. Las razones que han conducido a esto son en parte debidas pues, a la concepción de inteligencia que hay detrás, la forma de diagnóstico y la forma de plantear el desarrollo de estas capacidades. Dicho en otras palabras, el planteamiento que se inició pues, a mediados del XIX y un poco se sustentó a principios del siglo XX, hace ya 100 años, se basaba en pensar que dices, bueno, estas personas tienen un cerebro muy excepcional que genera productos muy excepcionales. La cuestión se ha mostrado pues, bastante menos clara en esta dirección. Hemos ido aprendiendo cosas sobre el cerebro, hemos ido aprendiendo cosas sobre el desarrollo y hemos ido sobre todo conociendo la altísima complejidad que subyace al desarrollo intelectual cuando se quiere conducir a obras o productos de altísima calidad. El tema, como les decía, es bastante más ambiguo. Hay diferencias cerebrales muy poquitas, de hecho muchas menos de las que se esperaban. Y en cambio van tomando mucha relevancia lo que son las diferencias de explotación de los recursos cerebrales de las personas. En esta obra, Educación de la alta capacidad, de hecho se ha recogido probablemente las mayores aportaciones de los últimos 20 o incluso 30 años en esta dirección. Y de hecho se replantean algunos de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿el diagnóstico es el causante de la alta capacidad? Pues por supuesto que no. Hay un potencial que, bueno, puede tener cierta correspondencia con los procedimientos diagnósticos al uso, pero en todo caso este potencial, lo importante no es simplemente detectarlo, que incluso en ocasiones resulta intrascendente, sino que lo importante es permitirle un entorno de desarrollo, un entorno de cristalización adecuado. El neuroconstructivismo, por ejemplo, es una de las aproximaciones que se mueve muy directamente en esta dirección. Es decir, que no se trata tanto de que una genética da una maquinaria excepcionalmente buena, sino que este potencial de la maquinaria cerebral se tiene que ir concretando en funciones útiles, en buenas estructuras de conocimiento y que el conjunto de estos elementos conduce al final hacia una alta rentabilidad de muchos cerebros humanos, no únicamente de esos casos que podrían haber puntuado altísimo en determinada prueba, en determinado test. La otra cuestión es que la acción exterior, es decir, la acción educativa, no es tanto la causante como una coadyuvante de estas condiciones. Esperar que haya un método único, un método simple que conduzca en esta dirección y genere este producto, pues bueno, llevamos 100 años de fracasos en lo que afecta a estas cuestiones. Lo que sí hay son buenas directrices y directrices que pueden resultar en efectos contraproducentes. A modo de ejemplo, el rendimiento inmediato durante la infancia casi siempre contradice lo que sería el rendimiento futuro de más alto nivel. Y por tanto, distinguirse de lo que hacen otros niños y niñas, pues sí puede ser un buen inicio, pero no es la finalidad.
La finalidad son productos de valor absoluto, de valor en términos globales. Valga en este sentido un ejemplo muy sencillo, que muchas veces nos referimos a Mozart como caso de músico que ya de pequeño, en su infancia y primera adolescencia generaba productos interesantes, que es cierto, pero de hecho esos productos mejores, los que han acabado dándole el mayor reconocimiento, son los que generó ya en su edad adulta, incluso al final de su corta vida. Esta es la cuestión, de que si solo hubiera sido un niño que lo hace mejor que otros niños, pues bueno, sí, es algo interesante, está muy bien, pero lo importante es lo que se consigue al final. Apuntar hacia esta perspectiva pues significa precisamente esto, pensar en términos de un desarrollo complejo, pensar en términos de que no es tanto un tema de un procedimiento diagnóstico que después lleva a no sé dónde, sino decir, no, hay unas condiciones que pueden cumplirlas bastantes personas, no necesariamente, insisto, las que puntúan de una determinada manera en ciertas escalas, y que optimizadas, individualizadas, explotando los recursos de cada persona, ciertamente pueden desarrollar, pueden cristalizar ese potencial en productos de altísimo nivel. En esta obra, pues, en la educación de la alta capacidad intelectual, no se ha simplemente metido lo que ya aparece en muchísimas publicaciones previas, sino que se ha abordado la cuestión desde perspectivas muy contemporáneas, que quizá en gran parte desmienten parte de las aproximaciones que se realizaban hace 100 años. No es que seamos mejores, pero sí que lo que ha pasado es que tenemos muchísima más información sobre los procesos subyacentes. Y por tanto, el abordaje acaba siendo mucho más, no solo moderno, sino quizá más complejo, e intentando romper pues, con los elementos que no han conducido a resultados productivos y sustituirlos por aproximaciones mucho más válidas que de hecho pueden beneficiar a las personas diagnosticadas con alta capacidad intelectual e incluso a muchísimas otras personas que no necesariamente pasan por este diagnóstico, pero que tienen un altísimo potencial en su cerebro que se puede cristalizar.